Ok, siempre se nos va la señal sin haber avisado antes. El último minuto es el que deja sin avisar, pero lo anterior sí, iba, a la parte de arriba aparece el No, tiempo. yo creo que les había dicho, o no les dije, faltan 8 minutos, pero ya Sí, después sí. ya no me fijo tanto, ya cuando se va, ya no me fijo tanto. Bueno, entonces, Daniel, es muy importante lo que usted hace, es muy importante, pero sí le sugiero que ponga una notita. Claro, voy a hacerlo, porque sí, de veras, es que se emociona uno, aparte de todo, Sí, se sí, emociona, uno comienza a leer. Otra cosa que me pasa es que a veces el mismo libro refiere a otros libros. exacto. Entonces uno comienza a buscar los otros libros, comienza a leerlo, comienza Ok, pero ahí hay un tip que le voy a dar. Cuando eso se llama, en la Biblia se llama concordancia. Ajá. Entonces, acuérdense, estamos viendo los contextos históricos en cada libro. Entonces, quiere decir que esta misma forma, por ejemplo, si es una concordancia que está en Pablo y que luego lleva a Jesús o que lleva a Isaías o que lleva al Génesis, lo que le está diciendo es lo que le acabo de decir hace un momentito. O sea, es la misma forma como Dios ha actuado, aunque el contexto, no solo histórico, sino también literario, porque por eso es que hay que ver el contexto literario, está dicho de otra manera, pero yo tengo que encontrarle el sentido del hilo conductor que es el mismo. Entonces, esa es la función de las concordancias. ¿Por qué? Porque el objetivo es que yo me dé cuenta cómo es que actúa Dios, cómo, cuál es su acción en la humanidad, en la historia, cómo ha actuado siempre. Y entonces, cuando yo veo que él ha actuado de esa manera, entonces me es fácil entender cómo es que yo tengo que descubrirlo, o más que descubrirlo, reconocerlo en mi historia. ¿Qué es lo que Ignacio de Loyola va a llamar discernimiento? ¿Esto es de Dios o no es de Dios? Ok, entonces lo que va a decir el catecismo de la iglesia es, si va de acuerdo con su palabra, es de Dios. Si la iglesia dice que eso es más o menos lo que va de acuerdo con su palabra, es de Dios. Y si va con la conciencia, es de Dios. Entonces hay como ciertos criterios para entender si este tema es de Dios o no es de Dios. ¿Qué es lo que va a pasar con Jesús? Cuando Juan el Bautista pregunta, bueno, al final, ¿tú eres el Mesías o que teníamos que esperar o quién eres? Fíjense, esa pregunta tuvo que haberle dolido a Jesús esa pregunta, ¿verdad? Porque quién era Juan? Vean, póngalo en el contexto histórico. ¿Quién era Juan? Pero ¿qué pasó? ¿Por qué Juan pregunta eso? Porque la manera de actuar de Jesús, según el contexto histórico del momento, del tiempo de Jesús, es escandaloso. ¿Por qué digo yo que es escandaloso? Qué barbaridad lo que está diciendo usted. Ok, pero es que no lo digo yo. La madre y los hermanos lo van a buscar porque estaba como fuera lo ven actuar de una manera que no es como muy lógica, muy coherente y lo ven fuera de sí, dice el Evangelio. ¿Verdad que sí? Entonces, eso que ven los familiares también lo vio Juan el Bautista y está preso ciertamente, pero le están llevando información. Para eso sirven los contextos, para que yo pueda hacer las conexiones. Entonces dice, bueno, ¿eres tú realmente el que ha de venir o yo me equivoqué al presentarte? Fíjense hasta dónde puede llevar la interpretación, ¿verdad? Y entonces Jesús no dice así, yo soy, no, vayan y díganle a Juan. Y básicamente lo que le cita es Isaías. Lo que estaba dicho, casi que le hubiera dicho así, vayan y díganle a Juan que lea Isaías. Y que luego compare si el que dice Isaías es lo que le están diciendo. Eso fue lo que le dijo. Pero para eso yo tengo que saber qué había dicho Isaías. Pero se dan cuenta que eso está en un evangelio, pero en otro está no de esa manera, sino está cuando él entra a Nazaret, se aplica el texto de Isaías
los ciegos ven, los sordos oyen. Ok, él se lo aplica. Ahí no está ese tema de cómo que eres tú o no eres tú. Se fijan, está contado de distinta manera, pero está diciendo lo mismo. Esa es la forma literaria. Yo debo de entender la forma que está utilizando el autor para darse a entender con sus destinatarios. Ese es el objeto de la forma literaria. Y el contexto histórico es para darme cuenta que así como actuó en Génesis con Abraham, así actuó con Moisés, así. ¿Y cuál es la forma? Bueno, él nunca ve los méritos, nunca ve los méritos de las personas. Él simplemente ama. Él simplemente ama y en su amor es misericordioso, es cercano, es tierno y lo único que quiere es que le creamos eso. Y si ustedes se dan cuenta, es lo mismo que hace Jesús, no hace otra cosa. Cuando alaba la fe del centurión, ¿por qué alaba la fe del centurión? Precisamente porque es un centurión, es un pagano. Pero fíjense qué actitud más bonita la de este hombre. Él no se siente digno, no se siente digno de irle a pedir un favor al maestro. Él lo ve con admiración, lo reconoce y dice, tengo enfermo a mi sirviente, por favor vayan a decirle al maestro que lo cure. Y cuando mira que el maestro se toma la molestia de irlo a curar, dice, no, o sea, no es posible, ¿cómo vas a hacer eso? Si yo que tengo al mando gente le digo a este haga, vean ustedes la dimensión de esa fe como para que Jesús no la elogie, ¿verdad? Es decir, yo no he encontrado en Israel una fe así, claro, si no le creyeron, no, pero ni Juan, pues ni Juan. Y los apóstoles ni le entendían a veces. Y este centurión pagano lo ve y ve cosas maravillosas en él y dice, no, no soy digno de que entres en mi casa. Fíjense, ahora, esa misma frase nosotros la usamos en la Eucaristía. Pero vean la dificultad, porque la decimos mecánicamente, pero en el fondo pareciera que sí somos dignos, pues porque estamos en la iglesia, porque somos esto, porque somos aquello, a saber por cuántas cosas. Y fíjense que les decía yo a otro grupo con el tema de que la Eucaristía en la mano, la Eucaristía en la boca, les decía yo, bueno, ¿qué parte de que no somos dignos no comprendemos? Si no soy digno, no soy digno ni en la mano, ni en la boca, ni en ningún otro lado. No tengo dignidad. O sea, esa es una cosa que hay que no solo entenderla, sino que hay que asumirla. Delante de Dios, ¿quiénes somos? Entonces, no tenemos esa dignidad de relacionarnos de tú a tú por méritos de Jesús. Claro, claro, por méritos de Jesús, pero para eso hay que creerle a Jesús, porque eso no es un acto así mágico, ¿verdad? Y ahí mismo, en ese mismo pasaje, uno entiende perfectamente la relación con María. ¿Por qué? Porque justamente por esa indignidad que uno tiene, pues uno no es digno de pedirle al Padre, aún con todos los méritos del Hijo, pues entonces uno se acerca a la Madre y dice, mira, tú que estás cerca, tú pues eres perfecta, ayúdame. Ahí va el tema de la intercesión, pero todo lo hacemos tan enredado que ni lo entendemos nosotros y confundimos a la demás gente, pero lleva una línea bíblica muy clara y está en los pasajes, pero hay que saberlos ver y eso es lo que intenta hacer el estudio bíblico. A ver, ¿qué otra cosa entonces? Antes de entrar a los cánticos. O nada más, ya no hay nada más. No, tal vez es que yo no había entendido, no me había referido solo a Isaías, pero yo lo que hice fue que sí leí, me apoyé mucho con una Biblia que tiene reflexión y tiene la explicación, entonces sí me apoyé mucho de eso. Y como usted bien dice, apunté un montón. Entonces ahí pude ya comprender un poco más, ¿verdad? Ok, Y con lo que usted comenta, pues que es, ahí es donde uno va sellando la duda, ¿verdad? ok.
Bueno, entonces aquí los 4 himnos. Se los digo porque hoy en la mañana pues es la misma clase, el mismo tema, y me decía uno de los alumnos, yo no encuentro la diferencia en los 4 himnos. Ok, primero ubicarnos que un himno es una exaltación, ¿verdad? Una exaltación. Luego, ese es el contexto literario. Luego ver si es una exaltación. ¿Por qué? ¿Por qué el himno? ¿Por qué voy a exaltarlo? Ok, entonces ahora me paso al contexto histórico. Porque resulta de que ante esta devastación de haberme quitado la tierra, el templo, y yo estar como esclavo en un país ajeno, todo eso, pues me provoca depresión, tristeza, desesperación, todo lo que ustedes quieran. Ok, pero aquí viene el profeta, ¿verdad? Y no sea esa la actitud de ustedes. Acuérdense a quién pertenecen, y entonces aquí viene. Canten, en lugar de estar tristes, canten al Señor, pero el énfasis está en un cántico nuevo, nuevo. El cántico tiene que ser nuevo, porque hay que entender que esta experiencia dolorosa sirve para algo extraordinario. ¿Por qué? No porque Dios quiere el dolor, sino porque se supone que el sufrimiento me va a ser un proceso de reflexión, meditación, una especie de catarsis donde yo voy a ir transformando, y eso se llama metanoia. Esa es la palabra griega, metanoia. O sea, voy a tener un cambio, pero para eso tengo que ir meditando, tengo que ir viendo cómo Dios ha ido actuando. Otra vez lo mismo, el cántico nuevo va a salir de ir viendo yo mi historia retrospectivamente, descubriendo cómo Él ha actuado en esa historia y saber que algo va a ser ahora para desarrollar una nueva realidad. El contexto que presenta el capítulo 42, ¿quiénes tienen que cantar? Pues los confines de la tierra, el mar, las islas, los desiertos, las ciudades. Vean, está todo el tema terráqueo, o sea, las naciones, los habitantes que griten de gozo, las cumbres de los montes. ¿Se fijan? Entra a todo el nivel humano, naciones. Ese es el primer cántico del capítulo 42. El segundo cántico es un himno, entonces es otra vez grita de júbilo, o sea, el júbilo. Pero ahora ya no está solo en la tierra, ahora se va al cosmos. Cielos, o sea, los cielos, el cosmos, ¿verdad? ¿Por qué? Y entonces ahora ya aquí en el primero no había un por qué, ahora ya hay un por qué, ¿verdad? Porque el Señor está actuando, o sea, el Señor está cerca, está actuando. Y hasta pone un ejemplo de cómo un animal, ¿verdad? Brahma, o sea, como algo que sale desde las entrañas, ¿verdad? Pero de alegría, ya no solamente del cosmos externo, sino del abismo, ya no el abismo, el ínfera, la parte baja, ¿verdad? Ya también toda la creación, pero ya está hablando de una creación cósmica. ¿Sí se fijan? ¿Ven la diferencia entre un himno? Ahora vean el otro. Ahora, ya no es solo el cosmos, ya son cielos, también la tierra, ya entra todo, ¿verdad? Toda la creación. Y ahora, ¿cuál es la razón? Miren, ha consolado. Ahí está la palabra clave. Ha consolado. En lugar de castigarme, recriminarme, así como el hijo pródigo, cuando regresa el papá no lo recrimina, no le echa en cara nada. No, ¿se fijan que no? Entonces consuela. Y la cuarta, ¿verdad? Ya es básicamente
la situación que van a encontrar, que son las ruinas. Cuando ellos regresen van a encontrar ruinas. Pero ya el Señor, aquí entra otra fase más profunda. Y eso es lo que hay que entender realmente, qué es lo que hace Dios. Redimir. Fíjese, en el tercero es consolar, en el otro es que ya actuó. Cada uno tiene, es una palabra sutil, que si yo no leo así de corrido y sin poner atención ni me fijo, y miro que los 4 son lo mismo, porque eso me dijo el alumno de la mañana. Yo no miro la diferencia entre uno y otro, pero yo le dije, va, pero eso está en la página 147 y 148, para ver esas diferencias. Entonces aquí, redimir. ¿Qué es lo que es redimir? ¿Cómo sé yo que Dios me ama? ¿Cómo sé, en esta pandemia, cómo yo sé que Dios me ama? ¿Porque no estoy en el hospital? No, también los que están en el hospital, Dios le ama. ¿Porque no me he muerto? No, también los que se han muerto, Dios los ama. ¿Porque no estoy sufriendo hambres o no? También los que están sufriendo situaciones dramáticas por falta de trabajo, Dios los ama. No, esas no son las razones por las que otra vez va el texto de Isaías. Tus maneras de pensar no son las mismas que las mías. Tus maneras de actuar no son las mismas. Eso hay que metérselo muy bien en la cabeza y tenerlo muy claro. Porque, por ejemplo, cuando la gente dice, ¿cómo estás? Y dice, bendecido. ¿Qué quiere decir? Todos somos bendecidos. Si Jesús nos redimió, ahí está el tema, nos redimió, la humanidad entera es bendecida. El cosmos entero es bendecido, porque Jesús ya redimió. ¿Qué quiere decir eso? Perdonó, asumió el mal del mundo, se lo tragó como que se tragara el virus COVID y lo destruyó el virus, ¿ok? Y Dios lo resucitó. Ese es el centro del cristianismo. O sea, ¿por qué somos profundamente amados? ¿Cómo lo sabemos? Si estamos pasando hambre, si estamos, eso dice Pablo, está preso, en cadenas, está con hambre, está con frío, está perseguido, lo quieren matar. Bueno, ¿cómo sabe que lo aman si está viviendo esa desgracia de vida? Porque ha sido perdonado todo lo que él hizo y él está consciente, porque va a decir, yo era como un aborto. Él está muy consciente y eso tiene que ver con el tema de ¿cuándo fue eso? Creo que fue el sábado, de la mujer que entra a llorar y que Jesús dice, Simón, yo entré a tu casa y no me diste ni que me lavara las manos. En cambio, esta mujer no ha parado de tener gestos y se le perdona mucho porque mucho ha amado. Entonces, al que se le perdona mucho, sabe que se le perdonó y entonces pues agradece y descubre el inmenso amor de Dios. Pero el que se sabe bueno, el que se siente bueno y perfecto, cree que Dios tiene la obligación con él. Esas son las sutilezas que encontramos ahí, que es el tema de los fariseos y de las confrontaciones que Jesús tiene con los fariseos, porque ellos se saben perfectos, porque cumplen la ley. Bueno, todo eso es esa visión en conjunto. Esa visión en conjunto que nosotros tenemos que ir entendiendo. Entonces aquí cuando dice redención, ¿qué quiere decir? Que Israel ya no tiene que preocuparse que Dios lo castiga o no lo castiga, porque ya Dios los ha redimido. ¿Qué quiere decir? Si hubo culpas, que sí que las hubo, ya se las perdonó absolutamente. Han sido absolutamente perdonados, están totalmente reconciliados. Ese es el motivo de la alegría, entender eso. Y ese es el motivo por qué, por ejemplo, siempre se repite, el cristiano tiene que ser un cristiano alegre. ¿Por qué alegre? Porque entiende eso.
De otra manera no hay por dónde estar la alegría. Porque entiende eso, entiende que ha pecado mucho y mucho se le ha perdonado. Ahora el que todo el mundo, hay actitudes humanas o posturas humanas donde yo me siento víctima. Es el papel que he tomado y todos tienen la culpa de lo que he hecho, lo que me pasa menos yo. Ahí es difícil que yo pueda captar el amor de Dios porque yo lo que quiero es que todos los demás sean castigados para yo hacer las cosas más o menos bien, ¿verdad? Entonces, son distintas posturas, pero sí se comprende. Y ese es el cuarto cántico. Y esto lo realiza Jesús en plenitud, porque aquí es parcialmente. Porque acuérdense que la revelación es progresiva, lineal, pero progresiva. O sea, no se dio de un momento. Aquí sí que los perdonó, sí, pero todavía falta, porque no ha venido el Mesías. Es justamente la alegría de que va a venir alguien más que lo va a hacer en forma absoluta. Pero eso hay que asumirlo, hay que encarnarlo para que sea cierto. Y entonces es lo que han dicho los papas desde Juan Pablo II, pero que no es tampoco de él, sino que está en Lumen Gentium de Vaticano II, que es no más divorcio entre fe y vida. O sea, no es que el ser humano crezca solo en el espíritu, o sea, ese crecimiento del espíritu tiene que expresarse en una humanidad crecida también. No puede crecerse en el espíritu y no expresarse con una humanidad más equilibrada. No se puede. Porque nosotros no somos espíritus, somos integrados, cuerpo, intelecto, o sea, razón, la memoria, el intelecto, la voluntad, la libertad, el espíritu, todo eso somos nosotros. Entonces, todo eso está integrado. No podemos solo desarrollar las prácticas religiosas como o piadosas, como temas espirituales y luego pues tener cualquier tipo de relación pues ya sea corrupta, ya sea de mentira, ya sea de oportunidad. Entonces, todo eso, ahí es donde se junta, aunque el cristianismo su enfoque no es moral, porque no está enfocado en la moral, sino está enfocado en mi relación con Dios a través de Jesús, de lo que Jesús ha revelado y con la fuerza de su espíritu vivirlo, tiene que responder en una manera ética, ¿verdad? La vida, porque no tiene sentido de otra manera, no tiene sentido. Y lo mismo pasa entonces lo que dice Juan. No puedo decir que amo a Dios, que no lo veo, si no amo al prójimo, que sí lo veo. Entonces ahí está toda, otra vez la visión en conjunto. Esa es la síntesis de los 4 himnos, por eso se llaman himnos, porque son exaltaciones de alegría, de gozo, de alabanza por la acción de Dios. ¿Y de dónde sale todo ese gozo? De sabernos redimidos. ¿Qué quiere decir? Perdonados. ¿Preguntas, dudas? Bueno, ¿ya no hay más inquietudes de lo que leyeron? ¿Ya no? Bueno, entonces... Perdón. ¿Sí, Daniel? Fíjese que tengo una. Dígame. Dentro de las cosas que leí, usted lo mencionó un poco diciendo que habían falsos profetas y que algunos llegaban y profetizaban algo que no era. Entonces había, en alguna parte leí que Isaías había profetizado que Asiria no iba a entrar, porque se recuerda en la primera parte donde destruye, no entra a Jerusalén, pero no la encuentro, esa parte no la encuentro en la Biblia. Lo que pasa es que esa parte fue la parte del norte. Los sirios fueron los que destruyeron la parte norte. Es que, acuérdense, pues, aquí esa es otra cosa que decía Beatriz, el tema de los reyes y de toda esa historia. Ajá. Esa historia hay que irla
tal vez no entendiendo así como las matemáticas de 1 y 1 y 2, pero un poquito ir teniendo el recorrido. Acuérdense, primero está Saúl, que fue el primer rey, que aunque es ungido y es escogido a través del profeta Samuel, aquí es donde empiezan los profetas. Ahora, antes de que se me olvide, Daniel, usted dice, en Reyes no encontré a Isaías, ok, porque, digamos, el libro de los Reyes, que va a ser toda la colección de los reyes, va a estar presentado desde otra perspectiva. Y básicamente los profetas que aparecen en esa monarquía son profetas de los cuales no tenemos libros. Porque, ¿qué le dijera yo? Es como una especie de cronología, Primera de Reyes y Segunda de Reyes, es muy parecida a Primera Crónicas y Segunda Crónicas, con la diferencia es que Primera de Reyes y Segunda de Reyes trata de recopilar la historia desde David para fundamentar, pero claro que lo hace posteriormente, cuando ya todo esto se ha destruido. Pero Crónicas lo hace después del exilio. O sea, ¿qué es lo que dijimos? No sé si lo dije en esta clase, que es donde uno tiene que comprender Primera de Reyes, Segunda de Reyes. Es un poco antes, aunque ya ha pasado tiempo, pero no han llegado, no es una reflexión post-exílica. En cambio, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, Nehemías, Esdras y Deuteronomio, esos libros son posexílicos. Mire, para eso es que sirve el contexto histórico. ¿Qué quiere decir entonces? Quiere decir que Primera y Segunda de Reyes se escribe en un tiempo problemático, si ustedes quieren, pero ellos no han perdido la tierra. Están haciendo como una especie de historia de lo que es Israel, como conocer sus raíces, su historia. Todavía están ubicados ellos ahí. Pero Crónicas, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, Nehemías, Esdras y Deuteronomio, sobre todo Deuteronomio, es escrito 400 o 300 años antes de Jesús. Ese es el sentido de los contextos históricos. Entonces, usted no va a encontrar en Primera de Reyes en todo ese tiempo de la historia de los reyes, no va a encontrar casi estos nombres de los profetas. Esto los va a encontrar ya con toda la problemática donde se recoge, igual que los evangelios, es el mismo proceso, se recoge ante las situaciones que está viviendo, se recoge la predicación o los oráculos o las profecías de cada uno de esos personajes para decir algo. ¿Qué es lo que quiere decir? O sea, Dios nunca ha estado ausente de la historia, siempre ha estado previniendo, porque no es que esté amenazando, no, Él no tiene necesidad de amenazar, Él previene, y cuando previene, pues puede decir las consecuencias si no hay un cambio. Ese es el tema, sobre todo de Primera Isaías, y así vamos a encontrar a todos los profetas. Pero cuando luego entran en la situación dramática porque no cambiaron, pues entonces vamos a encontrar otra predicación. Sí, bueno, tampoco los abandonó en ese otro momento. Y cuando regresan otra vez a su historia y encuentran ruinas, tampoco los abandona en esos momentos. Y eso es lo mismo que toma Jesús. Cuando dice, por ejemplo, a Cafarnaúm y a Betsaida, ¿se acuerdan? Que dice que si se hubieran hecho los milagros, miren, esta es una denuncia que hace Jesús, es una denuncia profética, con un dolor, o sea, con un ay de dolor. O sea, decir, sí en Sodoma y en Gomorra, o sea, se pasó hasta el Génesis, fíjense ustedes. Si hubieran hecho todas las obras que se han hecho en Cafarnaúm y en Betsaida, la gente de Sodoma y Gomorra hubiera cambiado. Pero ahora resulta que Él está actuando aquí de esta manera y la gente no cambia. Entonces, ¿qué es lo que está viendo Jesús? Gente más
que dijera yo, de corazón más duro que aquellos lugares. ¿Sí se fija? Entonces todo ese tipo de relación es la que uno tiene que ir viendo en los contextos. Entonces, ahí usted tiene que ubicarse, Reyes en un contexto, Crónicas en otro contexto que ya es posexílico. ¿Qué quiere decir cuando se dice posexílico? Muy cerca de Jesús, antes de la invasión de los griegos, que la invasión de los griegos fue con los macabeos. Entonces tenemos prácticamente 300, 400, 300 años antes de Jesús. Esos son escritos y dentro de ese tema histórico es que ubicamos a estos profetas. Pero ya la pregunta, me fui para el otro lado porque le expliqué, pero ¿qué era lo que me había preguntado en relación a esto? Era de Isaías, que para que le creyeran, una de las profecías que no estaba muy lejos en el tiempo, era la de que no iba a invadir a Siria, pero esa no la encontré yo en la Biblia. No lo encontró porque esa parte pasó en el norte, no pasó en el sur. O sea, Israel, o sea, Israel, Samaria, que es el norte, está 200 años antes de este exilio de Babilonia, fue azotada por los asirios y fue destruida. Ellos no fueron azotados por los babilonios. Cuando Babilonia fue imperio, ya el norte no existía como norte. ¿Sí me comprende? Sí, sí, sí. Por eso es que no lo va a encontrar, porque realmente lo que quiere decir es que el sur no fue tomado por los asirios. Todavía ellos vivieron 200 años más, como quien dice, con reyes y siendo solo el sur, ya no el norte. Pero sí hubo un sitio en Jerusalén. O sea, esa parte es la que yo leí en la parte histórica, pero ya no la encontré en esa parte. O sea, porque dice que sí había un sitio hacia Jerusalén y justo un día antes de hacer la invasión, el rey decide retirarse y que eso ya lo había profetizado Isaías. Pero yo, si mal no recuerdo, se lo voy a encontrar y se lo mando en el chat, pero si no mal no me acuerdo, creo que es cuando ellos están siendo sitiados, pero de pronto tienen una gran epidemia y tienen que abandonar. Déjeme que se lo averigüe y se lo digo, porque ahorita no lo tengo en mente. Ok, gracias, le agradezco. Ok. Bueno, ya estamos con 6 minutos. Hoy solo tuvimos muy poquito quórum, a Beatriz, a Karina y a Daniel. Y entonces yo quería introducirlos de una vez al texto de Jeremías y Lamentaciones, que es lo que correspondería. Este también es un corpus, o sea, una colección, Jeremías, Ezequiel y Lamentaciones. Entonces, eso, son muchas páginas. Si ustedes pueden un poquito, son los contextos que estamos diciendo, el histórico, el literario y un poco el tema de los evangelios, o sea, el mensaje teológico que tienen y cómo es que tiene una influencia en relación a los evangelios. Y aquí, por si ustedes no lo sabían, hay un pequeñito libro que creo que tiene, no recuerdo si son 5 capítulos nada más, que es Baruch, ¿verdad? Y Baruch es el secretario de Jeremías. Entonces, ¿saben ustedes que es precioso, sobre todo el capítulo 2 de Baruch, que lo tienen aquí entre Jeremías, entre Jeremías y Lamentaciones? Tiene la primera parte, el libro de Jeremías, Lamentaciones y Baruch. ¿Por qué está aquí incluido Baruch? Por lo que les estoy diciendo, porque Baruch es secretario de Jeremías. Y luego está Ezequiel, que no nos daría tiempo para la semana entrante. Solo sería estos 3.
Y dijimos, ¿verdad? De que estos hasta Ezequiel se van a llamar profetas mayores en relación a la extensión del texto, que son textos grandes. Y por eso es que Baruch entra con Jeremías, porque aunque tiene un libro aparte, pero forma parte del mensaje de Jeremías. Bueno, entonces ahora sí, bueno, todavía tenemos 4 minutos. No sé si tienen algo que decirme, preguntar, sugerencias. Yo solo una preguntita con el cuadro este que nosotros llevamos, que tenemos que comparar el Nuevo Testamento con el Antiguo Testamento. Sí se necesitan como que las citas bíblicas, porque yo, por ejemplo, ahorita en Isaías 3 encontré muchas cosas como el ayuno, lo del sábado y todo eso que también lo menciona en el Nuevo Testamento en Mateo. Pero sí es necesario que le coloquemos las citas puntuales o algo general. Mire, yo lo único que yo intento, que quiero que ustedes logren, es la comprensión. Si las citas, si a ustedes les sirven, a mí siempre se me ha hecho muy difícil memorizar las citas. Yo no puedo. Yo digamos que sí sé el texto y todo, incluso puedo saber si es de Mateo, Lucas, pero la cita, el capítulo, tengo que pensarlo un poquito para ubicar, ya cuando sé la estructura del texto. Pero no sé exactamente los números. Yo no he hecho esfuerzos para memorizar eso. Pero si a ustedes les sirve, eso es en función a ustedes. Yo tengo que ponerles una nota y ese es el trabajo que utilizo para la nota. Pero básicamente el objetivo de eso no es ni atormentarlos ni complicarles, sino es en sentido de que ustedes lean, comprendan esas conexiones para tener esa visión en conjunto. Entonces, eso es en cuanto a ustedes. Si a usted le sirve poner las citas, si usted así es como va a entenderlo mejor, hágalo. Si no, solo, incluso no es tampoco que copie la cita, usted puede parafrasearlo, como narrarlo, decir, mire, y aquí, como yo se los platico, Jesús dice en tal lugar y es lo mismo, como ese tipo de conexiones es nada más. No es tanto, los trabajos, como le digo, es un requisito para una nota, pero esto es una competencia de que ustedes puedan manejar, sí, que puedan manejar la escritura, que puedan escuchar una proclamación de alguna lectura o del evangelio y asociarla. No digo yo que cuando ustedes lo asocien, ustedes, bueno, ese es el contexto literario, no en ese sentido, sino en una visión general, ¿verdad? Porque todas, es como cuando nos enseñaban, el cuerpo está dividido en cabeza, pero eso solamente era para ubicarlo, ¿verdad? Porque el cuerpo no está dividido, sino que es un solo organismo. Entonces, como para función pedagógica, didáctica, pues ustedes háganlo de la manera que ustedes aprenden. Eso es el objetivo. Y yo, pues, la función es ponerles una nota. Perfecto. Sí. Bueno, entonces ya se termina en un minuto. Que pasen feliz noche, que descansen. Muchas gracias. Gracias. Grabado para los que no asistieron y por favor, Beatriz, si puede preguntarles qué les pasó. Sí, Laura escribió que regresó tarde de su trabajo y no se pudo conectar. Ok. ¿Verdad? Entonces ahí pues ya saben que queda grabado en el WhatsApp y queda grabado también en el portal. Muy bien. Bueno, muchas gracias entonces. Feliz noche. Feliz noche. Adiós. Adiós, feliz noche.